Greetings, friends. Saludos amigos. Hoy continuamos nuestro viaje a través del asombroso libro El conflicto de los siglos, que describe la historia de Dios trabajando a través de su pueblo fiel a través de siglos de oscuridad hasta el final de los tiempos. Pero esto es mucho más que solo historia. A través de estas páginas vemos la dirección maravillosa de Dios a través de las circunstancias más difíciles. Vemos el poder y la confiabilidad de su palabra y nos sentimos alentados sabiendo que, como leemos en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este mismo Jesús que está con nosotros hoy, guiándonos individualmente y como iglesia, estará con nosotros hasta el final. Estamos ahora en el capítulo 12, titulado La Reforma en Francia. Anteriormente vimos cómo Dios obró de manera tremenda en la protesta de Spira y a través de la confesión en Augsburgo. Esto marcó un triunfo maravilloso para la Reforma en Alemania. Sin embargo, fue seguido por un tremendo derramamiento de sangre cuando miles sellaron su testimonio con su sangre, mientras la Iglesia romana perseguía a los fieles seguidores de Cristo. Días oscuros también llegaron a los seguidores en Suiza. La persecución de aquellos que deseaban recibir la verdad dio lugar a una guerra civil en la que Zwinglio y muchos otros creyentes fueron asesinados. Roma triunfó, se nos dice, pero aquel cuyos consejos son desde el siglo y hasta el siglo no había abandonado la causa de su pueblo. Había levantado en otros países obreros que impulsasen la reforma. Incluso antes de que el mundo supiera acerca de Martín Lutero, la luz comenzaba a amanecer en el país de Francia. Un distinguido profesor de la Universidad de París, Jacques Lefebvre, había estado estudiando las Escrituras. Un católico devoto. Estaba en la biblioteca de la universidad investigando la vida de los santos de la iglesia cuando se encontró con una Biblia. Pensando que podría apoyar su investigación, comenzó a leerla. Sin embargo, en lugar de encontrar información sobre los llamados santos, encontró al Señor Jesucristo y la doctrina pura que había estado escondida durante siglos. Él estaba convencido de la excelencia y belleza de las Escrituras. Me parecían despedir un perfume cuya dulzura era incomparable. Junto a ellos, todos los estudios humanos son niebla y sombra. Lefebvre estaba convencido de que la mayor necesidad de su tiempo era volver a las Escrituras y resolvió estudiarlas y enseñarlas con fervor a sus alumnos. Más tarde tradujo el Nuevo Testamento al francés, que se publicó en el mismo momento en que la Biblia alemana de Lutero salía de imprenta en Wittenberg. Uno de los alumnos de Lefebvre, Guillermo Farel, se convirtió en una fuerte voz de la Reforma en Francia. Al igual que el apóstol Pablo, Farel provenía de una familia piadosa y apoyaba fervientemente a la iglesia establecida. Como devoto romanista, se desvelaba por concluir con todos los que se atrevían a oponerse a la iglesia. Rechinaba los dientes, decía él más tarde, como un lobo furioso cuando oía que alguno hablaba contra el Papa. Él, como su mentor Lefebvre, había sido fiel en la adoración de los santos, rezando en los santuarios y haciendo actos de penitencia. Sin embargo, ninguna de estas prácticas le trajo la paz que anhelaba. Mientras Farel escuchaba a su mentor explicar la salvación por gracia y que solo Cristo puede abrir las puertas del cielo y cerrar las puertas del infierno, sintió un tremendo alivio y gozosamente aceptó la verdad. Al igual que el apóstol Pablo, Farel, una vez perseguidor, se volvió celoso en la causa de Cristo y comenzó a proclamar públicamente el Evangelio. Pronto otros se unieron a él, incluyendo un dignatario de la iglesia, el obispo de Millau,
quien trabajó diligentemente para instruir al clero y al pueblo de su diócesis en la palabra de Dios. Hizo todo lo que pudo para difundir la traducción del Nuevo Testamento del Efeb por todas partes, y pronto incluso los campesinos de Meaux tenían copias del libro sagrado. La luz de la palabra de Dios se difundió rápidamente cada día, aumentaba el número de conversos. Los líderes de la Iglesia romana se alarmaron. La persecución se encendió en Francia y muchos seguidores de la Reforma fueron quemados en la hoguera. Lamentablemente, cuando al obispo de Meaux le obligaron a elegir entre ella y la retractación, y optó por el camino más fácil. Pero a pesar de su caída, el rebaño de este débil pastor se mantuvo firme. Muchos testificaron por la verdad en medio de las llamas. Por su valentía y fidelidad hablaron a miles que nunca antes habían escuchado su testimonio. La persecución no pudo detener la propagación de la verdad de Dios. Solo avivó las llamas de la devoción y la fidelidad a su palabra. Amigos, ¿somos tan fieles a la palabra de Dios hoy? Pasamos tiempo con nuestra Biblia todos los días, escuchando la voz de Dios que nos instruye, nos consuela, nos anima y nos dirige. ¿Estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra vida en lugar de comprometer su verdad? Él nos está llamando hoy, diciendo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Les invito a orar conmigo ahora mismo. Padre Celestial, gracias por los fieles centinelas del pasado. Personas que al escuchar la palabra de Dios entendieron su sonido de verdad. Se mantuvieron firmes en lo que era correcto y a través de tu poder pudieron atravesar las llamas para morir un testimonio para ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser firmes en nuestra resolución de defender firmemente la palabra de Dios, mientras enfrentamos el futuro y los vientos que soplan en contra de la palabra de Dios. Ayúdanos a levantar la palabra de Dios escrita que representa a Jesús, la palabra viva. Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.